Eh, Muy bien, muchas gracias por la invitación a estas jornadas de neonatología que han organizado con tanto entusiasmo. Como ya me presentaron, yo trabajo en el Sotero del Río, soy neonatóloga y además docente de la UC y me invitaron a hacerles esta clase de restricción de crecimiento intrauterino y hablar de la relevancia de esta patología en los outcomes neonatales. Dame un segundito, que ahí sí. Em, La idea nuestra, no sé si se ve bien porque a mí me tapa un poquitito las barras de herramientas, pero ustedes ven bien los objetivos. Por favor, si me pueden comentar. Sí, doctora, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces la idea es definir qué significa restricción de crecimiento intrauterino y ver la definición en una forma operacional, cómo lo diagnosticamos, identificar las curvas que usamos de peso y edad gestacional en nuestro país, clasificar la restricción de crecimiento intrauterino, enumerar etiologías más frecuentes, revisar aspectos fisiopatológicos los más importantes, diagnosticar restricción de crecimiento intrauterino tanto antenatal como postnatal, exponer outcomes adversos neonatales asociados tanto a corto como a largo plazo. Y esta revisión va a ir más bien dirigida obviamente a aspectos neonatales y no es el objetivo revisar el manejo obstétrico, que también es un gran área que en este momento no la vamos a tocar. En cuanto a la hoja de ruta, ¿qué es lo que cómo vamos a empezar? Con una introducción pequeña, una definición conceptual y operacional de restricción, las curvas de crecimiento, la clasificación, la etiología, la fisiopatología, después vamos a seguir con evaluación, tanto pre como postnatal, la presentación clínica en un recién nacido para que uno tenga la sospecha, estos outcomes neonatales que comenté, y finalmente algunas conclusiones. La normalidad de un niño depende, entre otros factores, de su desarrollo durante el embarazo. La obstetricia ha logrado superar un gran número de patologías del parto y ha dado paso a que las enfermedades producidas durante el desarrollo fetal sean proporcionalmente cada vez más importantes. Se ha evidenciado que las enfermedades fetales pueden progresar durante el embarazo y que no todo lo congénito es necesariamente debido a problemas originados en el periodo embrionario. También se puede producir en el periodo de desarrollo fetal. Es por ello que nos parece importante conocer qué significa y qué impacto tiene la restricción de crecimiento intrauterino en la morbimortalidad y en el desarrollo del recién nacido en gestación. ¿Cómo definimos restricciones? Es un término bastante abstracto y se define conceptualmente como la falla en alcanzar el potencial de crecimiento genéticamente determinado durante el periodo intrauterino. Es decir, hay una supresión de este potencial genético que trae este feto o embrión que ocurre como respuesta a la reducción del aporte de sustrato o más infrecuentemente a noxas genéticas, tóxicas o infecciosas. Dado que este potencial de crecimiento no lo conocemos, porque cada niño tiene su propio potencial de crecimiento, ¿cierto? Se ha definido como criterio diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino la localización bajo un percentil determinado del peso en curvas estándares de peso para edad gestacional. Vamos a ir aclarando un poquito esos puntos. No hay una definición consensuada en la literatura, por lo cual es difícil determinar la prevalencia de esta enfermedad, de esta condición. Y por lo también es difícil hacer comparación entre distintas poblaciones. Se han usado distintas definiciones. Se estima que alrededor de un 3 a un 10% de los recién nacidos son recién nacidos que cursan con restricción de crecimiento intrauterino. En los países en desarrollo, más de un tercio de los menores de 2.500 son niños de término que tienen restricción. Solo para mostrarles que hay distintas definiciones, acá tenemos una definición de la Sociedad Materno-Fetal, de Medicina Materno-Fetal, en que ellos definen como un recién nacido o un feto restringido como aquel que tiene la circunferencia abdominal o la estimación de peso fetal menor al percentil 10 de edad para la edad gestacional. Sin embargo,
otros colegios, acá como el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, o acá la Sociedad Internacional de Ultrasonografía de Obstetricia y Ginecología, los clasifican en restricción temprana y tardía, de acuerdo también a criterios antropométricos, pero acá más bien hablan de por sí solo un niño que tenga circunferencia abdominal o estimación de peso menor al percentil 3, lo definen de una, digamos, como restricción, y o puede ser también un niño que tiene menor del percentil 10, pero que se acompaña con otras alteraciones del Doppler, tanto en el mayor de 32 como en el menor de 32. Y como ustedes ven acá abajo, les puse una referencia donde ha habido que hacer consenso sobre la definición de restricción, porque todo experto tiene diferentes evaluaciones y diferentes formas de definir. Entonces nosotros, para hablar en más o menos los mismos términos, definimos algunos parámetros para esta restricción de crecimiento. El primer criterio es que tenga un crecimiento fetal menor del percentil 10 en peso para la edad gestacional, con signos siempre de compromiso fetal, es decir, que haya anormalidades de la circulación fetoplacentaria identificadas por estudios Doppler, una disminución del líquido amniótico o alteraciones de la prueba de bienestar fetal, que son el perfil biofísico, el monitoreo fetal no estresante, la frecuencia cardíaca fetal. Pero es fundamental para que podamos hacer una evaluación del peso para la edad gestacional que tengamos un diagnóstico de edad gestacional preciso. Por lo tanto, ahí viene todo el trabajo obstétrico, digamos, de tratar de definir una edad gestacional lo más precisa que sea posible. Además de esta definición con el crecimiento fetal menor del percentil 10 para la edad gestacional con signo de compromiso fetal que vimos en la diapositiva anterior, hay otros criterios que se han usado para definir restricción, que son el peso fetal estimado mediante ecografía bajo el percentil 3 para la edad gestacional. Eso por sí solo ya indica que hay una restricción, es decir, son fetos demasiado pequeños en peso para su edad gestacional, menor al percentil 3. Recuerden que este otro era menor del percentil 10, pero con algún signo de compromiso fetal. También, por otro lado, la circunferencia abdominal, que es un otro parámetro antropométrico que se utiliza para evaluar crecimiento. Si esta circunferencia abdominal es menor al percentil 5 para la edad gestacional, sin alteración sin alteración de otros parámetros biométricos, también pudiera ser utilizado como un criterio aparte para restricción o ausencia de, de un incremento en esta circunferencia abdominal en 2 ecografías separadas por 14 días. Entonces, como ustedes ven, la definición es tiene varios puntos, pero claramente el menor al percentil 3 por sí solo es uno de los criterios diagnósticos, es el más globalmente usado, pero también puede usar uno el peso menor al percentil 10 con alguna de estas otras alteraciones de compromiso fetal. Para determinar cómo está este peso ubicado en las curvas de crecimiento, tenemos que tener curvas que sean adecuadas a nuestra población, o sea, ojalá que sean elaboradas en la misma población que se está evaluando para evitar un diagnóstico poco preciso del crecimiento del feto que estamos evaluando. En la actividad clínica, muchas veces se usa restricción de crecimiento y PEC como sinónimos, pero hay que recordar que no todos los niños clasificados como pequeños para edad gestacional tienen restricción de crecimiento intrauterino, y no todos los que tienen restricción de crecimiento intrauterino finalmente van a ser recién nacidos PEC. Ahí voy a tratar de explicarles. Hay curvas que hemos usado clásicamente en recién nacidos en la población chilena, que viene ya de varios años, ¿cierto? Partimos con la más antigua, la de doctora Juez y colaboradores del año 84, Pitaluga y colaboradores del año 2002, González y colaboradores del año 2004, y finalmente Alarcón en el año 2008,
para llegar a esta curva que es una combinada entre Alarcón y Pitaluga, que es la que diría yo que usamos en la mayor parte de las unidades de obstetricia y de neonatología del país. Entonces aquí ubicamos a los niños según su edad gestacional, cómo van creciendo en el peso. Es decir, si yo estoy evaluando un niño de 33 semanas, veo que su percentil 50 más o menos de peso debería ser 2.200, y por supuesto que si está menos de 1.800 y si cae a menos de 1.650 ya es una restricción franca, y menos de los 1.800, que sería el percentil 10, tendríamos que evaluar en forma seriada este crecimiento para determinar si está haciendo una restricción de crecimiento intrauterino o si tiene Doppler alterado o algún otro signo de compromiso fetal. Entonces, ¿cómo se clasifican las restricciones de crecimiento intrauterino? Se pueden clasificar en simétricas y asimétricas. Esto nos da una idea más o menos de cuándo se produjo la noxa que llevó a esta restricción de crecimiento intrauterino, porque esto, como estábamos conversando, es una afección en el desarrollo del feto. Entonces, si esta noxa afecta en la gestación temprana, a menudo en el segundo trimestre, va a producir una restricción de crecimiento simétrica. Pero si afecta en la parte más tardía del embarazo, en el tercer trimestre, va a producir una restricción asimétrica. Y eso habla se determina por más o menos la proporción de los segmentos corporales. Es decir, la restricción de crecimiento intrauterino simétrica afecta tanto el crecimiento de cabeza, talla y peso. En cambio, la simétrica, la mayor afección que ustedes van a notar es en el peso, que es lo que tienen ustedes acá en este cuadro. La frecuencia mayor de restricciones son las restricciones asimétricas, un 70 o un 80% versus un 20-30% de las restricciones simétricas, que refleja una restricción simétrica, además de ser una noxa en etapa temprana de la gestación, nos orienta a que pueden haber trastornos genéticos o infecciones congénitas. En cambio, las restricciones de crecimiento asimétrica nos orientan más a que hay una insuficiencia placentaria que generalmente se produce ahí en la gestación tardía. Aquí comentábamos que uno tiene que evaluar todos los segmentos corporales. Aquí vemos que se hace una medición de la cabeza, la circunferencia abdominal, del diámetro biparietal, de la longitud del fémur en el feto para determinar el peso fetal. Y la restricción de crecimiento asimétrica puede que estén todos los parámetros conservados, excepto la circunferencia abdominal, que es la que refleja mejor el peso. Los números de células están disminuidas en la restricción simétrica. En las asimétricas es un número de células normales, pero en el fondo que no se hipertrofiaron lo suficiente. El tamaño celular es normal en la restricción simétrica y está disminuido en la restricción asimétrica. Aquí en el paciente con restricción simétrica vamos a tener menos pronunciados los rasgos de malnutrición al nacer. En cambio, al nacer un niño con una restricción asimétrica lo vamos a ver mucho más claro en su examen físico, y después vienen unas imágenes para que les pueda mostrar esto. ¿Cuál es la etiología de la restricción? Hay factores fetales, maternos, placentarios y medioambientales. Esa es como la idea que hay que hacerse, que cualquiera de estas noxas que afecten tanto al feto como a la placenta, a la madre o que estén en el medio ambiente pueden producir una restricción de crecimiento intrauterino. Los factores fetales que uno ve habitualmente son los trastornos cromosómicos. Las trisomías 13, 18, 21 se asocian a restricción. Alrededor del 50% de ellas tienen restricción, y estas alteraciones cromosómicas dan cuenta de una gran parte de niños con restricción del crecimiento intrauterino. El mosaicismo placentario, ciertos defectos de nacimiento congénitos, aunque no sean alteraciones cromosómicas o alteraciones genéticas, síndrome genético, igual se pueden ver asociadas a restricción, como por ejemplo las gastroesquisis, que son estos niños, ¿cierto?, que tienen defecto en el cierre de la pared abdominal. Los embarazos gemelares o múltiples también se asocian a restricción. En cuanto a los factores maternos, tenemos factores demográficos que se han asociado a restricción. La edad materna, las edades extremas maternas se asocian a restricción.
en la raza, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educacional, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor importante que puede ser modificable y que afecta, digamos, el crecimiento intrauterino. Por lo tanto, es una situación que uno podría prevenir. La paridad, ¿cierto? También madres primigestas tienden a tener niños más pequeños. La baja talla materna, también niños más pueden tener algún grado de restricción. El intervalo desde el último embarazo, ¿cierto? Mayor periodo intergenésico, hay mayor probabilidad de que haya restricción. O periodo intergenésico muy corto también. Embarazos múltiples, todo esto se asocia a restricción. Las enfermedades maternas también pueden producir restricción del crecimiento intrauterino, y ahí tenemos las clásicas, que es la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional, la hipertensión arterial como el síndrome hipertensivo, el embarazo, o también la hipertensión arterial pregestacional o hipertensión arterial crónica, la enfermedad renal y pulmonar crónica, las enfermedades autoinmunes, las trombofilias, las cardiopatías congénitas, toda aquella enfermedad que en la madre produzca hipoxia o alteración en su nutrición, pueden producir una restricción intrauterina al estar embarazada. Y la desnutrición materna, por supuesto, y los trastornos alimentarios como la bulimia, anorexia, hiperemesis gravídica. En cuanto a los factores medioambientales, los factores infecciosos son responsables de 5 a 10% de las restricciones de crecimiento intrauterino. Los teratógenos, medicamentos maternos o abuso de sustancias, inmunosupresores como la ciclofosfamida, ácido valproico y antitrombóticos, el alcohol, tabaco, cocaína, heroína y narcóticos. Todos aquellos uso de estas fármacos o sustancias pueden traer como consecuencia una restricción del crecimiento intrauterino. El nacer también en países en vías de desarrollo versus países desarrollados también se asocia a mayor niños con restricción. Hay una predisposición a una disponibilidad baja de comida, exposición a polución, a agentes infecciosos y muchas veces a un pobre o limitado cuidado de la salud. También las regiones geográficas de mayor altitud se asocian a restricción por la hipoxemia en el fondo secundaria. Y también aquellos embarazos que han sido fruto de técnicas de reproducción asistida también se pueden complicar con restricción de crecimiento intrauterino. Los agentes infecciosos, que les decía yo que son causantes de una buena parte de las restricciones de crecimiento intrauterino que vemos, están la malaria, entre ellos están la malaria, citomegalovirus, rubiola, chagas, toxoplasma gondii, treponema pallidum. Todos estos agentes infecciosos muchas veces los incluimos dentro de una terminología llamada TORCH, ¿cierto? Que es toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes y otros, en que pueden dar anomalías tanto de estructura, digamos, a nivel fetal, como restricción del crecimiento intrauterino. De todo esto, la malaria a nivel global, a nivel mundial, representa la mayor parte de cargas de restricción de crecimiento secundarias a la etiología infecciosa, y en Chile más bien el citomegalovirus. Factores placentarios que se asocian a restricción, ¿cierto? Ya hemos revisado los fetales, ¿cierto? Revisamos los maternos, ahora vamos a los placentarios, los medioambientales, ahora vamos a los placentarios. La insuficiencia placentaria, cuando se hace una placentación anormal, es secundaria a innumerables causas, la etiología multifactorial, hay amplio espectro de severidad de esta placentación anormal, puede ser desde leve a más severa, y eso generalmente se ven en madres que tienen preeclampsia o aquellos embarazos que están con riesgo de parto prematuro. Generalmente son placentas pequeñas, histopatológicamente se caracterizan por vellosidades hipovasculares, depósitos de fibrina, degeneración del trofoblasto, que en conjunto van a determinar que vaya un pobre suministro de nutrientes y oxígeno al feto. El desprendimiento crónico de la placenta, a veces hay desprendimientos que son menores, que no producen un desprendimiento agudo, pero que pueden ir afectando el intercambio gaseoso a nivel de nutrientes a nivel de la placenta.
infartos placentarios, placenta de forma circunvalada, corioangioma, anormalidades del cordón umbilical, tales como las inserciones filamentosas o marginales del cordón, también pueden asociarse a algún grado de disminución del flujo de la placenta al feto. ¿Qué sabemos de la fisiopatología? Como muchas cosas en la medicina no tenemos todo claro, sigue siendo poco entendido. En el caso de las anomalías cromosómicas, generalmente hay una disminución del número de células fetales y hay un crecimiento celular deficiente que explica la restricción. También cuando hay alteraciones hormonales, incluyendo hormonas que son importantes en el crecimiento intrauterino, como la insulina, las hormonas tiroideas, las hormonas suprarrenales, las hormonas pituitarias. La insulina, ella regula el número celular a través de efectos mitógenos directos, regula la captación y el consumo de glucosa, ¿cierto? Y también permite degradar las proteínas. Por lo tanto, si está alterada esta hormona, claramente nos puede dar una restricción de crecimiento. Otras hormonas involucradas en el crecimiento fetal son los factores de crecimiento insulinosímil, ¿cierto? Con 1 y el 2 y las proteínas ligadas a estos factores de crecimiento. Y hay una serie de otros genes, además de las hormonas, digamos, de genes involucrados en estas diversas vías metabólicas que si están alterados van a producir una restricción de crecimiento. Esas son causas más raras de restricción, ¿cierto? Que es la restricción secundaria a enfermedades genéticas o metabólicas u hormonales. Pero la más común es la insuficiencia placentaria y esta placentación que yo les decía que puede ser alterada en un inicio, en un inicio del embarazo, pero también se puede presentar una alteración a nivel más tardío. Esta placentación es un proceso biológico que es único y que varía significativamente entre diferentes especies y en combinación con diferentes estresores que se producen en el embarazo, el fenotipo puede resultar muy diferente, es decir, hay una limitación de los estudios para establecer las asociaciones con restricción de crecimiento intrauterino, porque estos estudios se realizan con tejidos explantados, ¿cierto?, de placenta o de cultivos celulares, y no en un embarazo verdadero humano, por las razones obvias, digamos, de riesgo. No se puede estudiar en un embarazo real, y esto se hace estudios en los tejidos, entonces el tejido simulando, digamos, un embarazo, y por lo tanto no es posible determinar bien las causas precisas de las restricciones en las alteraciones de la placentación o en las insuficiencias placentarias, ya que múltiples estímulos afectan el comportamiento y la función biológica celular en un embarazo real que no lo podemos reproducir en un tejido en estudio o en células en estudio. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia placentaria? O lo que se postula, digamos, que hay una interrupción en la vascularización temprana normal de la placenta, hay una remodelación incompleta de las arterias espirales y da como resultado una invasión superficial de esta vasculatura. Estos vasos de baja resistencia van a limitar el flujo hacia la placenta y por lo tanto limitan el suministro de oxígeno y nutrientes al feto y también a la placenta. Sin embargo, también estos insultos, si se producen durante la mitad o el final del embarazo, también pueden afectar la barrera del tejido de intercambio y el área de superficie vascular y también producir una restricción del crecimiento fetal. ¿Cómo estudiamos la restricción? Aquí tenemos que hacer una evaluación bien exhaustiva de la anamnesis de esta madre, todos los factores de riesgo que vimos, buscando factores etiológicos de esta restricción, exposición a ciertos agentes infecciosos, la exposición a tóxicos ambientales, fármacos, etc. Tenemos que considerar su talla, si hay antecedente de restricción del crecimiento intrauterino en algún embarazo previo. En el examen físico materno vamos a ir a ver la altura uterina. Con la altura uterina uno se hace una aproximación clínica, digamos, de cómo va creciendo ese feto en este embarazo. Y además siempre hay que estar evaluando el estado nutricional de la madre. Y cuando hay una sospecha, ¿cierto? Y como todo en nuestro plan tienen una evaluación ecográfica en el segundo trimestre, se evalúa la altura del fondo uterino por ultrasonido fetal
y se evalúa el peso fetal estimado a través de las mediciones de diámetro biparietal, circunferencia de la cabeza, circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Eso da un peso fetal estimado, ¿cierto? A través de la ecografía. Y según ese peso lo vamos a ubicar en las curvas que yo les había mostrado inicialmente, ¿cierto? Donde vamos a ver si está creciendo en un percentil adecuado para su eje gestacional o está creciendo en percentil bajo 10 o bajo 3, que ya sería categoría de restricción como conversábamos, pero si es bajo 10 vamos a tener que ir a buscar otras alteraciones como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si yo tengo una sospecha con un niño que encuentro que va creciendo menor al percentil 10, debo hacer mediciones seriadas cada 3 a 4 semanas porque son clave en el manejo de estos niños que tienen que ser seguidos en forma estricta para determinar si hay que hacer alguna intervención. ¿Qué se ve, qué buscamos en el estudio de la ecografía fetal? Si, yo les decía, si tenemos una estimación de peso fetal o peso fetal estimado menor al percentil 10 de las curvas que usamos, hay que hacer mediciones del líquido amniótico, porque obviamente si está con un oligoamnio puede indicar que hay una insuficiencia placentaria mayor y que ese niño ya está en una condición de riesgo, ese feto. La evaluación anatómica completa, buscando alteraciones estructurales o genéticas, y hacer el estudio Doppler, que es complementario para determinar si hay una restricción verdadera o no del crecimiento fetal. La circunferencia abdominal, como yo le decía, es un buen parámetro antropométrico para evaluar restricción, tiene la mejor especificidad independiente y un valor predictivo negativo de casi el 90% para el diagnóstico de restricción. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer una medición, podría ser la circunferencia abdominal. Esa, si está alterada, generalmente habla de que el peso está alterado. La identificación del feto en riesgo es esencial entonces para proporcionar una estrecha vigilancia prenatal y aumentar también la concientización del equipo de atención neonatal sobre las posibles complicaciones de ese feto que posteriormente será un recién nacido y que tenemos que estar preparados para recibirlo. ¿Qué se hace en el Doppler? O cómo se utiliza el Doppler. Se hace velocimetría Doppler en la arteria umbilical en general, en otros vasos también, pero en la arteria umbilical nos ayuda a ver la gravedad de esta restricción y nos guía un poco en el manejo clínico. No es para detección de restricción, sino cuando yo tengo una sospecha con un niño que crece menor al percentil 10 para su edad gestacional, realizo el Doppler. Si esta arteria umbilical tiene un flujo diastólico final ausente o reverso, se asocia con mayor mortalidad perinatal, y lo que indicaría que al menos ya 2/3 de las vellosidades placentarias están dañadas. Por lo tanto, ese es un niño que está en un riesgo inútero. En caso de sospecha de restricción de crecimiento, la tasa de muerte perinatal disminuye casi en un 30% al usar este Doppler de arteria umbilical. Porque se detectan, digamos, que están pasando a una situación más grave y ahí hay que definir si hay que interrumpir el embarazo. Otros estudios Doppler de circulación fetal se pueden hacer como en el conducto venoso, en la arteria cerebral media o el istmo aórtico, y también pueden predecir razonablemente un riesgo a corto plazo de muerte fetal, acidosis neonatal y aumento de la mortalidad neurológica en el contexto de restricción de crecimiento. ¿Qué otros estudios se pueden hacer de acuerdo a lo que uno piense que es la etiología de esta restricción? Pudiera hacer pruebas genéticas o pruebas de enfermedades infecciosas. Las pruebas genéticas prenatales se deben ofrecer ante la presencia de anomalías estructurales sospechosas de alguna cromosomapatía o de alguna síndrome genético que sospecho a través de la ecografía fetal, ¿cierto? O una restricción que es muy precoz, también se le debería hacer pruebas genéticas. Esto obviamente tiene su riesgo porque se hace a través de un método invasivo, que a través de la amniocentesis, estudio líquido amniótico. Por lo tanto, por eso dice se debe ofrecer, y hay muchos, los padres definen si se someten a este estudio. En cuanto a por qué nos interesa establecer si este niño está creciendo bien o mal in útero, o sea, si tiene o no tiene una restricción, es porque claramente tienen mayor riesgo de mortinatalidad, de muerte neonatal y de prematuridad. Aproximadamente la mitad de los mortinatos sin causa
sea, un feto muerto inútero, ¿cierto? La mitad tiene restricción de crecimiento intrauterino. O sea, hay una asociación entre restricción y muerte inútero. La morbilidad y mortalidad es mayor en el pequeño paragestacional que en el adecuado gestacional. Cuando uno habla de pequeños, si bien decimos que no todos los pequeños tienen restricción, en este grupo, que son los pequeños paragestacional, vamos a tener vamos a tener la mayor probabilidad de encontrar a los niños con restricción, ¿cierto? Y siempre los pequeños paragestacional tienen mayor mortalidad que el adecuado a toda edad gestacional. También se asocia a un aumento de 5 a 30 veces en la morbilidad y mortalidad, incluso cuando nacen a término, y tienen 2,5 veces más probabilidad de prematurez que sus contrapartes que no tienen restricción. También son susceptibles a mayor intervención perinatal, cesárea, exposición a esteroides prenatal, a ingreso a cuidado intensivo neonatal y mayor riesgo de complicaciones neonatales. Por lo tanto, siempre que estamos frente a la sospecha de un feto que viene con una restricción y que ese nacimiento se va a producir, hay que tener un equipo capacitado en reanimación neonatal que debe estar presente en el momento del parto. El riesgo de muerte fetal aumenta también con la gravedad, ¿no? O sea, solo el ser restricción aumenta el riesgo, ¿cierto? Pero si esta restricción es más importante, por ejemplo, cuando tienen peso menor al percentil 10 para gestacional, tienen un riesgo fetal de 1,5%, que es el doble de riesgo de muerte fetal en general. Pero el peso menor al percentil 5, o sea, tienen más restringido su peso, es más bajo para su edad gestacional, el riesgo de muerte fetal aumenta al 2,5%. Entonces, muchas veces nos pasa que no tenemos o nos vemos enfrentados a recién nacidos, ya, es cierto, esto es postnatal, que no tenemos mucha historia prenatal. Entonces, el diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino en la etapa postnatal es problemático. Podemos hacer las medidas antropométricas, se toman al nacer, si es que no tenemos la historia, o sea, siempre se hacen, pero idealmente tuviéramos una historia de crecimiento fetal, ¿cierto? Estas medidas se toman al nacer y se consideran en combinación con la historia prenatal. El punto de corte del peso al nacer se debe usar para delinear la restricción del crecimiento, es decir, algunos recomiendan que bajo el percentil 10 uno defina que hay es un feto o sea, es un recién nacido que tuvo restricción, y otros por debajo del percentil 3. Por lo tanto, la literatura que ustedes van a ver ahí, hay que fijarse bien qué consideraron como restricción. La extrapolación también hay que ver qué curvas de crecimiento voy a usar en la población que estoy evaluando. Tengo que usar como comentábamos, una curva que esté ojalá creada con población estándar, es decir, con población sana de la región donde yo estoy evaluando a ese feto y a ese recién nacido, porque esto ya es postnatal. Entonces evaluamos el patrón de crecimiento prenatal si es que tenemos antecedentes, vemos si hay hallazgos prenatales que nos indiquen que pudo haber una restricción, por ejemplo, otras anormalidades estructurales de la placenta, del feto, si hay pruebas genéticas anormales, si hay antecedentes familiares, si hay embarazos maternos previos o hay con antecedentes de restricción o si hay infecciones durante el embarazo. Debemos considerar si hubo cambios significativos del crecimiento fetal en el tercer trimestre, es decir, si hubo un crecimiento fetal deficiente en el tercer trimestre, incluso aunque nazca con un peso mayor al percentil 10 de las curvas, ese niño debe ser monitorizado para detectar complicaciones relacionadas con la restricción, porque si bien no lo tenemos por número, digamos, establecido que una restricción, si hay una buena historia prenatal, que hubo un crecimiento deficiente en el último trimestre, uno también debería buscar estas complicaciones relacionadas con la restricción. La evaluación histopatológica de la placenta podría ser útil, pero no es algo que se haga de rutina, pero si vemos anomalías así evidentes en la placenta, también nos puede hacer sospechar que ese niño, aunque tenga un buen peso o un peso límite, pudiera haber estado expuesto a disminución de flujo y tener restricción de crecimiento intrauterino.
Entonces, como les decía yo, si uno se ve enfrentado a un recién nacido sin mucha historia y todo, podemos tener estigmas de fetos desnutridos que se ven en las restricciones de crecimiento intrauterino asimétrica, en que se ven fontanelas anteriores grandes, ansias, grasa bucal ausente, poco tejido subcutáneo, abdomen pequeño, excavado, un cordón umbilical delgadito, disminución de la masa muscular esquelética, de la grasa subcutánea, manos y pies desproporcionadamente grandes y la piel suelta y seca, agrietada, o sea, con pliegues, especialmente en la nuca, la axila y la región de los glúteos. De ahí vamos a ver una imagen. Y en cambio, los recién nacidos que tienen restricciones de crecimiento simétrica, estas características pueden estar ausentes porque en el fondo son muy simétricos, son muy todo pequeño, cabeza, talla y peso. Pero según la etiología subyacente, si hay rasgos de aneuploidía, puede haber facies dismórficas u otras anomalías congénitas, si hay, si esta restricción fue de causa infecciosa, podemos tener estigmas clásicos de TORCH como microcefalia, petequias, erupciones cutáneas, soplos cardíacos secundarios de efectos cardíacos congénitos o hepatoesplenomegalia. Ya les decía yo que les iba a mostrar una imagen, es cómo se presenta clínicamente un niño con una restricción, está claramente asimétrica porque ustedes ven que el niño es como, uno dice largo y flaquito, es decir, y pues, sin embargo la cabeza con respecto al resto del cuerpo es bastante, es grande para el resto del cuerpo. Se fijan hartos pliegues en la piel que indica que falta celular subcutáneo aquí y tienen piel muy arrugada, muy con pliegues plantares importantes que ustedes de aquí pueden decir que este es un niño de término, sin embargo tiene toda esta piel ajada, reseca, con pliegues que habla de que en el fondo aquí hubo una desnutrición intrauterina del tercer trimestre, ¿ya? Vamos a pasar ahí. ¿Cuáles son las complicaciones que uno ve en el recién nacido que tuvo restricción de crecimiento y por qué se producen? Esto se debe a las adaptaciones que ocurren en el útero en el contexto de un suministro deficiente de nutrientes y oxígeno que se toleran mal fuera del útero. En general, el feto responde in útero a la hipoglicemia, a la hipoxemia, porque le está llegando poco flujo a través de la placenta, ¿cierto? Aumentando concentración de catecolamina, ajustando el transporte de glucosa, la expresión de los receptores de insulina, disminuyendo la secreción de insulina pancreática fetal y aumentando la producción de glucosa hepática. Pero esto son adaptaciones que se producen metabólicas y hormonales que promueven una supervivencia del feto inútero y el desarrollo cerebral se mantiene, digamos, a expensa de otros tejidos somáticos, especialmente los niños con restricción asimétrica. Por eso es que en el fondo se preserva la cabecita, ¿cierto? Los nutrientes, el oxígeno hacia el cerebro, pero hay toda una redistribución de flujos con disminución del flujo a nivel de piel, de músculo esquelético, y por lo tanto ustedes ven que los niños tienen este aspecto tan enflaquecido. El manejo de estos problemas que surgen después del nacimiento como resultado de la restricción determinan que estos niños en general tienen estadías hospitalarias se hospitalizan más, tienen estadías hospitalarias más prolongadas y mayores costos de atención médica. ¿Y qué podemos ver en los recién nacidos con restricción? Entonces vamos a tener, en rojito tienen los problemas agudos, uno si sabe que viene un niño con restricción, tiene el antecedente prenatal, tiene como la historia prenatal, uno debe estar preparado porque pueden hacer asfixia perinatal, pueden hacer hemorragia intraventricular, pueden hacer hipotermia por disminución de la grasa subcutánea, pueden hacer síndrome respiratorio, ya sea un aspirativo meconial, una hipertensión pulmonar persistente, intolerancia alimentaria, enterocolitis necrotizante, trastornos metabólicos como la hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalcemia, ictericia secundaria que también pueden tener poliluria o policitemia. Y ya problemas un poco más, o sea, y también pueden presentar, pasaron, digamos, la etapa aguda de todos estos problemas que se producen en el periodo periparto, pero pueden tener trastornos a largo plazo como retraso en el neurodesarrollo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, como el síndrome metabólico del adulto, disfunciones renales a futuro.
Yo les decía que uno tiene que estar preparado para hacer una buena reanimación porque pueden tener depresión neonatal, asfixia perinatal. Y dentro de las primeras horas, una de las complicaciones más frecuentes que se produce es la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque tienen reserva de glucógeno baja, hay alteraciones en la gluconeogénesis, hay disminución de la grasa y aumento de la sensibilidad a la insulina. Se exacerba este riesgo aún más porque los niños con restricción muchas veces tienen policitemia, porque al estar tan restringidos in útero de flujo, se produce un aumento de la eritropoyetina con aumento en el fondo de la producción de glóbulos rojos y los niños nacen policitémicos o poliglobúlicos. Y además, son niños que tienen baja grasa, dijimos, entonces tienden más a la hipotermia. Y todo esto, asociación policitemia, hipotermia con un niño restringido, hace que tengan mayor riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, debemos monitorizar la glicemia en estos recién nacidos que tenemos antecedentes de restricción o los que vemos que tienen aspectos de restringido. Más de la mitad de los PEC tienen algún episodio de hipoglicemia después del nacimiento y alrededor de un tercio de estos niños tienen hipoglicemias severas, prolongadas y recurrentes. Entonces uno tiene que estar ahí atento para hacer el manejo adecuado. Pueden requerir fórmula para tratarla, suplemento de glucosa oral si es que no están sintomáticos poco después del nacimiento, una alimentación por sonda, porque hay algunos que están tan restringidos que no tienen, digamos, lo suficiente masa muscular como para producir una buena adecuada succión, adecuación o succión de glución. Entonces deben ser alimentados por sonda algunos, o otros requerirán si están sintomáticos bolos de glucosa, etc. Ahí hay que hacer el manejo según lo que corresponda. También tiene riesgo de hipotermia, como lo que le había comentado, debido a la disminución de este depósito de grasa parda en útero. Por lo tanto, tenemos que hacer una monitorización de la regulación térmica después del parto de estos recién nacidos con restricción. Hay que hacer un manejo en una sala de recién nacido de atención general con control estricto de la temperatura. Esta se puede resolver sola en horas o minutos, pero a veces requieren fuentes de calor exógena, incubadora, etcétera, en particular los que son restringidos y además prematuros. Las complicaciones respiratorias tienen también mayor riesgo de enfermedades respiratorias a corto y largo plazo. Tienen síndrome respiratorio y displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica. Se ven complicados estos niños con aquello. Secundaria al crecimiento deficiente inútero como al riesgo concomitante de la prematuridad. Muchos de estos niños con restricción tienen que ser interrumpidos antes de tiempo, entonces además de tener restricción, son prematuros. La restricción además podría acelerar la madurez pulmonar, quizás a través de adaptaciones hormonales de catecolaminas, cortisol, y este efecto puede ser contrarrestado por la restricción de crecimiento celular y la restricción de crecimiento intrauterino, y puede manifestarse de esta forma en un pulmón con disminución de los alvéolos y disminución de la función alveolar en combinación con remodelación vascular. Todo esto secundario a que en el fondo inútero estuvo restringido el flujo a nivel para el desarrollo de ese pulmón. Esta remodelación vascular pulmonar puede conducir a un mayor riesgo de hipertensión pulmonar, que es una de las enfermedades muy importantes en los recién nacidos, que es bastante complicada y que es un círculo vicioso en el fondo en que la hipoxemia mantiene la resistencia vascular pulmonar aumentada. Y finalmente esto también se puede manifestar con una enfermedad pulmonar crónica. Y en la infancia estos niños generalmente pueden presentar disfunción pulmonar. Se debe proporcionar entonces apoyo y asistencia respiratoria según lo que vayan necesitando. La enterocolitis necrotizante, otra complicación neonatal de los niños con restricción. Se debate si la restricción predispone a enterocolitis, especialmente los prematuros. Los afecta y en ellos hay mayor riesgo si tienen restricción y prematurez. Los casos graves de restricción en que ha habido un flujo Doppler alterado parecen particularmente susceptibles a enterocolitis. Los mecanismos exactos no están tan claros. La alimentación con fórmula parece aumentar este riesgo en estos recién nacidos prematuros, por lo tanto uno siempre tiene que tratar de hacer alimentación trófica precoz, pero idealmente con leche materna. El inicio temprano de una alimentación trófica se asocia con un mejor aumento de peso y con una menor exposición a la nutrición parenteral y a la colestasia asociada. Entonces, hay que hacer un balance ahí entre el riesgo que significa
el riesgo de enterocolitis, pero hay que tratar igual de alimentar precoz, ojalá con leche materna, excepto en aquellos niños que hay un Doppler alterado en que uno retrasa un poco la alimentación. Los recién nacidos pequeños para gestacional son particularmente susceptibles a enfermedad hepática asociada a la nutrición parenteral. Por lo tanto, tenemos que tener un estímulo precoz trófico enteral. Es prudente también iniciar la alimentación cuando sea posible, lo que comentábamos, y con leche materna. Hemorragia intraventricular también es una complicación en los niños con restricción, especialmente en recién nacidos prematuros. Sí, restringido y prematuro es una mala combinación. Pueden tener mayor riesgo de hemorragia intracraneana. Se ha mostrado mayor asociación de hemorragia intracraneana en niños con restricción, en que tienen los patrones de flujo sanguíneo anormales, como por ejemplo la arteria cerebral media, mientras que otros estudios no han demostrado la misma asociación después de corregir por la prematurez, por edad gestacional y otros factores de confusión. Los mecanismos que subyacen a la hemorragia intracraneana en los recién nacidos con restricción también son debatidos. Hay evidencia de que sugiere que esta remodelación vascular cerebral que se produce en los niños con restricción, los mecanismos de autorregulación cerebral y la inestabilidad hemodinámica son los mismos que mecanismos involucrados que en las hemorragias intracraneanas. Entonces, tienen esta propensión a hacer hemorragia intracraneana. Investigaciones recientes sobre la utilidad de la monitorización de la oxigenación cerebral mediante el NIRS como marcador de perfusión cerebral sugieren que una medición seriada podría ser útil para predecir el resultado del desarrollo neurológico en estos niños. Por lo tanto, el NIRS nos permitiría evitar algunas fluctuaciones en la oxigenación cerebral, pero eso está todo como en estudio. Otras complicaciones que se pueden ver en restricción son la asfixia perinatal, que ya algo les había comentado, las anomalías electrolíticas, problemas hematológicos como la policitemia y la ictericia, dificultades e intolerancia a la alimentación, y también pueden tener una inmunidad innata y humoral anormal. Estos problemas uno debe irlos monitoreando, digamos, en forma seriada, y si se presentan, ser manejados en forma adecuada. Uno en el fondo tiene que estar atento a estas cosas. Mientras más restricción más severa y más prematuro, estas complicaciones pueden ser más frecuentes. ¿Y qué pasa con las consecuencias a largo plazo? Porque uno dice, ya, este niño que tiene antecedentes de restricción, yo tengo que estar preparado para recibirlo con las mejores condiciones, preparado para una reanimación porque puede presentar depresión neonatal, asfixia, puede presentar distrés respiratorio, puede hacer síndrome aspirativo mecónico. Entonces, tengo que tener todo para el periodo inmediato y periparto. Pero además, digamos, de salvar esa situación, tenemos que estar conscientes de que la restricción puede tener también consecuencias a largo plazo. Y dentro de eso hay una consecuencia en la programación del desarrollo, que se llama, es decir, hay una consecuencia en el desarrollo neurológico, tanto en el desarrollo neurológico como en el cardiometabólico a largo plazo. Hay grandes estudios epidemiológicos que muestran que la gestación materna durante periodos de hambruna a nivel de planeta, digamos, da como resultado una descendencia con restricción que tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiometabólica durante la edad adulta. De ahí partió todo esta línea de estudio en relación a que los niños con restricción de crecimiento intrauterino en la adultez pueden presentar síndrome metabólico. Se sabe que los resultados del desarrollo neurológico en recién nacidos con restricción son peores que sus contrapartes que no tienen restricción, y los mecanismos son controvertidos, pero se asocia a alteraciones del neurodesarrollo. Tienen mayor riesgo de parálisis cerebral y puntuaciones más bajas en múltiples dominios neurocognitivos: cognición, atención, estado de ánimo, habilidades sociales. En la insuficiencia placentaria, esta restricción asimétrica, ¿cierto?, que se produce al final del embarazo, existe un desplazamiento del gasto cardíaco como una redistribución, ¿cierto?, de los flujos hacia el cerebro, y que hay preservación de flujo hacia el cerebro y hacia ciertas regiones del cerebro. Se creía que este fenómeno era una respuesta cerebroprotectora ante la hipoxia crónica, pero otros estudios sugieren que los resultados del desarrollo neurológico son peores en sujetos con restricción que tienen esta evidencia de preservación del cerebro. Este aumento de flujo sanguíneo cerebral pudiera sugerir etapas avanzadas ya de lesiones cerebrales, de lesiones vasculares cerebrales secundarias a un cambio desadaptativo.
Este cambio desadaptativo resulta en cambios de flujo sanguíneo a larga data que alteran la estructura y la función de la vasculatura cerebral. Se pierde esta vasorreactividad cerebral, lo que lleva a una lesión por hipoxia y reperfusión después del nacimiento. Es decir, lo que ayudó in útero a sobrevivir a ese feto que estaba con disminución de los flujos provenientes de la placenta, al salir al medio extrauterino puede estar tan dañada ya esa vasculatura que producirse daño ahora por hiperoxia y por reperfusión. Además de estas asociaciones del neurodesarrollo que hemos comentado, hay cambios anatómicos. De hecho, se ha demostrado disminución del volumen cerebral, materia gris y del hipocampo en niños nacidos de embarazo con restricción. Estos cambios persisten en la infancia y se asocian a alteraciones del neurodesarrollo. Otras complicaciones a largo plazo, se sabe que el desarrollo inútero, el desarrollo del feto inútero, es una ventana crítica durante la cual la programación de enfermedades es particularmente susceptible a influencias ambientales. Se cree que en parte estas adaptaciones fetales ocurren a través de mecanismos epigenéticos. Hay una serie de otras secuelas a largo plazo que se han asociado a restricción, como propensión al cáncer, la esquizofrenia, enfermedad de Alzheimer, síndrome ovario poliquístico, vida más corta y disfunción inmunológica. Todo esto está en evaluación, en estudio. Existe discusión sobre los beneficios y riesgos también del crecimiento postnatal de recuperación. Todos los niños restringidos tienen un crecimiento recuperacional postnatal, porque ya no están privados de la nutrición. Esto se asocia a, si hay una mejoría en la nutrición, se asocia a mejores resultados neurocognitivos, pero existe el riesgo de que tengan mayor riesgo de síndrome cardiometabólico en la adultez, asociado, o sea, lo que se ve cierto, este síndrome manifestado como en la obesidad, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Se cree que estas adaptaciones fetales que permiten reasignar fuentes de energía hacia los territorios nobles durante la inanición de nutrición se manifiesta como una propensión a la resistencia a la insulina y desarrollo de diabetes y obesidad en el adulto, cuando hay exposición después a abundancia nutricional. Conclusiones, para ya terminando. La restricción sigue siendo un problema devastador dada la enorme carga de enfermedad tanto a nivel individual como para ese feto y ese recién nacido que nace con restricción, como también a nivel poblacional. Quedan muchas incógnitas sobre cómo definir mejor la enfermedad, identificar los embarazos de riesgo, manejar estos embarazos prenatalmente y minimizar las complicaciones postnatales. La restricción de crecimiento puede contribuir significativamente a las enfermedades del adulto y su mortalidad, incluidas estas enfermedades cardiovasculares como la obesidad, diabetes y también predisposición al cáncer y hasta otras enfermedades que se están asociando. El seguimiento de esta morbilidad a largo plazo es importante a medida que estos niños entran en la edad adulta. O sea, nosotros, un niño con una restricción de crecimiento intrauterino, tenemos que preocuparnos de su desarrollo en la infancia, neurológico, metabólico, renal, porque puede en todos sus sistemas haber consecuencias de esta disminución del flujo intrauterino. Corresponde monitorizar de cerca a estos recién nacidos, no solo en la unidad de NEO, la unidad de cuidado intensivo neonatal, sino durante toda la infancia para garantizar una mejor inclusión social y atención hacia la prevención de trastornos crónicos no transmisibles. Eso es lo que les quería contar. Sé que el tema es un poco denso, pero traté de darles una mirada global, digamos, de la importancia de conocer qué significa tener restricción del crecimiento intrauterino y las repercusiones en los outcomes a largo plazo, que además de lo a corto plazo, que es importante, ¿cierto? Que tenemos que salvar la vida de esos niños y evitar que se expongan en ese periodo, también hay que preocuparse de las complicaciones a largo plazo. Muchas gracias.